El sol amanecía radiante sobre el pequeño pueblo de San Esteban, y aquella mañana no era como cualquier otra. Las campanas de la iglesia repicaban con entusiasmo, anunciando lo que todos ya sabían. Ese día se celebraría la boda del hijo pródigo, Alejandro Ramírez. Después de años de ausencia, había regresado convertido en un exitoso millonario, y ahora contraería matrimonio con la enigmática Valeria Montes. Las calles empedradas estaban repletas de gente. Algunos vecinos que jamás habían hablado con Alejandro se habían vestido con sus mejores galas, solo por el placer de ser parte del evento social más grande que jamás recordara el pueblo. Los niños corrían por las esquinas con globos, los ancianos comentaban en voz baja, y las familias se acomodaban frente a la iglesia para observar el desfile de invitados. La iglesia misma parecía sacada de un cuento. Sus muros de piedra, cubiertos con enredaderas verdes, estaban decorados con lirios blancos y cintas doradas que brillaban al reflejo del sol. Dentro, un ambiente solemne y a la vez festivo se respiraba en cada rincón. Los músicos afinaban sus instrumentos, las velas desprendían un aroma suave a jazmín, y en el aire se percibía una expectación creciente. Alejandro se encontraba de pie frente al altar, vestido con un traje impecable, irradiando seguridad y felicidad. Saludaba a los invitados con una sonrisa amplia, mientras su madre, doña Teresa, lo miraba con ojos llenos de orgullo y emoción. Ella había soñado con ese día desde que su hijo partió con apenas una maleta y una idea clara de que conquistaría el mundo. Pero en medio de todo ese esplendor, había miradas de curiosidad y murmullos que no cesaban. No era solo la riqueza de Alejandro lo que llamaba la atención, ni la belleza de Valeria, sino el presentimiento de que algo fuera de lo común iba a suceder. Un aire extraño flotaba en la atmósfera, como si el destino hubiera guardado una sorpresa para aquel instante. Valeria, mientras tanto, se encontraba en la casa de los Ramírez, vistiéndose con ayuda de sus damas de honor. Llevaba un vestido de encaje con detalles plateados que le conferían un aire angelical, y un velo largo que caía como una cascada de seda. Sin embargo, sus ojos no reflejaban la tranquilidad que cualquiera esperaría en una novia. Cada vez que alguien la miraba de cerca, podía notar un destello de incertidumbre, casi de melancolía. Sus amigas intentaban distraerla con bromas y palabras de ánimo, pero ella apenas respondía. De vez en cuando se levantaba para mirar por la ventana, como si buscara en el horizonte una respuesta a un dilema que no podía compartir con nadie. Tenía el corazón dividido, y ese secreto la acompañaba en silencio mientras el mundo a su alrededor celebraba. A las 11 en punto, las campanas de la iglesia repicaron con fuerza. Los invitados comenzaron a llenar las bancas, las voces se mezclaban con risas y comentarios, y el sacerdote afinaba los últimos detalles del rito. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Y es que, aunque nadie lo sospechaba, esa perfección estaba a punto de romperse de la manera más inesperada. Aquel día no sería recordado por el lujo de la boda, ni por la riqueza de Alejandro, ni por la elegancia de Valeria. Sería recordado por un solo instante, un beso que transformaría la vida de todos los presentes, un beso que nadie en aquella iglesia olvidaría jamás. El desfile de invitados era un espectáculo en sí mismo. Empresarios de la capital, familiares lejanos que habían viajado kilómetros para no perderse el acontecimiento, y vecinos que apenas conocían a los novios pero que no querían quedar fuera de la historia. Cada rostro reflejaba admiración, curiosidad o simple deseo de ser parte de la gran celebración. En la primera fila se encontraban los familiares más cercanos de Alejandro. Su madre, vestida con un elegante traje azul marino y un broche de perlas heredado, no apartaba la mirada de su hijo. Sus hermanos, más relajados, hacían bromas y posaban para las cámaras con sus esposas, disfrutando de la atención que recibía la familia. Valeria hizo su entrada triunfal poco después. La limusina blanca se detuvo frente a la iglesia y de ella descendió la novia, envuelta en un aura de luz que arrancó aplausos inmediatos. Su vestido parecía brillar con cada paso, y el velo largo se agitaba suavemente con la brisa. Por un momento, la multitud contuvo el aliento.
Era una imagen perfecta, casi celestial. Pero la perfección se quebró de manera silenciosa. En la última fila de la iglesia, discretamente sentada, había una mujer de semblante sereno. Su vestido era sencillo, nada llamativo, pero su presencia parecía atraer miradas. Algunos la reconocieron al instante. Era Lucía, la primera novia de Alejandro, aquella joven que había desaparecido del pueblo hacía años sin dejar rastro. El murmullo se extendió rápidamente entre los presentes. «Es ella. No puede ser. Dicen que fue el gran amor de Alejandro». Valeria, que avanzaba por el pasillo central al compás de la marcha nupcial, vio a Lucía. Su sonrisa vaciló apenas unos segundos, lo suficiente para que algunos lo notaran. El corazón le dio un vuelco, y aunque intentó disimular, no pudo evitar que una sensación extraña la recorriera por completo. Lucía, desde su asiento, sostuvo la mirada de la novia. No había rencor en sus ojos, sino una calma inquietante, como si supiera que algo estaba a punto de suceder y que ella tenía un papel crucial en ello. Alejandro, en cambio, no parecía haberla visto. Sus ojos solo estaban fijos en Valeria, con la emoción de un hombre que estaba a punto de cumplir uno de sus mayores sueños. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que la aparición de Lucía en esa iglesia sería el detonante de un giro imprevisible, uno que nadie podría haber imaginado. La ceremonia apenas estaba comenzando, y ya se percibía un hilo de tensión invisible que recorría cada rincón del templo. Cuando la ceremonia dio inicio, las palabras del sacerdote parecían flotar en el aire. Los invitados escuchaban atentos, aunque muchos no podían evitar desviar la mirada hacia el fondo de la iglesia, donde Lucía permanecía inmóvil. Su sola presencia evocaba recuerdos que algunos creían enterrados, historias que habían marcado la juventud de Alejandro y que todavía pesaban en la memoria colectiva del pueblo. Lucía había sido más que una novia juvenil. Para muchos, ella representaba el primer gran amor de Alejandro, aquel que lo había inspirado a luchar y a soñar más allá de las fronteras del pueblo. Se decía que habían planeado casarse, pero un día ella desapareció sin dejar explicación. Algunos rumoreaban que había sufrido una tragedia familiar, otros que había decidido rehacer su vida en secreto. Lo cierto era que nadie volvió a saber de ella, hasta ahora. Valeria intentaba mantener la compostura. Cada palabra del sacerdote le pesaba como una piedra, y en su mente se entrelazaban pensamientos de duda y preguntas sin respuesta. ¿Por qué había vuelto Lucía justo en ese momento? ¿Qué intención tenía al aparecer en la boda? Alejandro parecía ajeno a todo. Miraba a Valeria con ternura, apretando suavemente sus manos, como si quisiera transmitirle seguridad. Pero en el fondo de sus ojos había una chispa inquieta, un recuerdo que luchaba por salir a la superficie. Tal vez había notado a Lucía, aunque no lo demostraba. Los invitados se movían incómodos en sus asientos. Un aire de misterio se cernía sobre la iglesia, y algunos comenzaban a preguntarse si todo terminaría como se esperaba o si, por el contrario, estaban presenciando el inicio de un escándalo. Lucía bajó la mirada, y en ese instante Valeria sintió un estremecimiento. Era como si aquella mujer guardara un secreto demasiado grande para permanecer oculto por mucho tiempo. Y lo peor era que, de alguna manera, ese secreto estaba a punto de cambiar el curso de la ceremonia. El sacerdote continuaba con la liturgia, pero la tensión en el ambiente era evidente. Los invitados murmuraban en voz baja. Las cámaras captaban cada gesto de los novios, y en las primeras filas algunos familiares empezaban a notar el nerviosismo de Valeria. Llegó el momento crucial, los votos. Alejandro tomó la palabra primero. Su voz sonaba firme, emocionada, llena de promesas que parecían grabarse en las paredes de la iglesia. Habló de amor, de fidelidad, de un futuro lleno de proyectos y esperanzas. Sus palabras arrancaron lágrimas discretas en algunos rostros, y su madre, conmovida, no pudo evitar llevarse un pañuelo a los ojos. Cuando fue el turno de Valeria, la situación cambió. La novia respiró profundamente, miró a Alejandro y luego, inevitablemente,
sus ojos buscaron a Lucía en el fondo de la iglesia. El silencio se volvió casi insoportable. Su voz tembló apenas, pero logró pronunciar las palabras que todos esperaban: promesas de amor, de unión eterna, de lealtad. Sin embargo, quienes la conocían bien notaron una grieta en su discurso, una duda apenas perceptible que se escondía detrás de cada frase. El sacerdote los declaró marido y mujer, y el coro entonó un cántico solemne. Alejandro sonrió, seguro de haber sellado el momento más importante de su vida. Valeria, en cambio, sintió como sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza. Algo en ella sabía que el día no terminaría como lo habían planeado. Entonces llegó el momento del beso. Todos se inclinaron hacia adelante, expectantes, listos para aplaudir y celebrar. Alejandro se acercó a Valeria con ternura, inclinando el rostro hacia ella. Pero lo que ocurrió en ese instante dejó a todos sin aliento. Valeria giró la cabeza, no hacia su esposo, sino hacia el fondo de la iglesia. Sus pasos resonaron en el silencio, y antes de que nadie pudiera reaccionar, se acercó a Lucía. El tiempo pareció detenerse cuando la tomó de la mano, en medio de la multitud boquiabierta, la besó con una intensidad inesperada. La iglesia entera quedó en shock. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas, algunos invitados se levantaron de sus asientos, y las cámaras captaron la escena desde todos los ángulos. Alejandro permaneció inmóvil, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Ese beso, robado en el altar de una boda que debía ser perfecta, se convertiría en el inicio de una historia que nadie había previsto. El beso todavía flotaba en el aire, suspendido como un relámpago que había partido en dos la calma de la ceremonia. El silencio de la iglesia duró apenas unos segundos, pero parecieron eternos. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Una novia, recién casada, besando a otra mujer enfrente de todos, justo en el altar. La reacción no se hizo esperar. «Dios mío», susurró una señora en la primera fila, llevándose la mano al pecho. «¿Qué está pasando?», murmuró un joven mientras sacaba el teléfono para grabar. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un murmullo ensordecedor, un río de voces que corría por cada rincón de la iglesia. Alejandro, todavía inmóvil, parecía una estatua. Su mirada estaba fija en Valeria, en el beso que había compartido con Lucía, y su mente se debatía entre el enojo, la incredulidad y un dolor punzante que lo atravesaba. Sus labios temblaron, pero no emitió palabra alguna. Valeria se apartó suavemente de Lucía, pero sin soltar su mano. La novia giró hacia los invitados, con el rostro pálido pero la mirada decidida. «No puedo seguir mintiendo», dijo con voz clara, aunque quebrada por la emoción. «No puedo construir una vida sobre un secreto». La iglesia se estremeció con esas palabras. Algunos invitados miraron a Alejandro, esperando una reacción. Otros miraban a Lucía, preguntándose qué papel jugaba en todo aquel drama. Lucía, por su parte, mantenía la calma. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y compasión, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Finalmente, tomó la palabra. «Valeria y yo, nos amamos». El escándalo fue inmediato. Los susurros se transformaron en gritos contenidos, los flashes de las cámaras iluminaban cada rincón, y algunos familiares de Alejandro se levantaron indignados. Doña Teresa, la madre del novio, apretó los labios con fuerza, tratando de contener las lágrimas y la rabia. El sacerdote levantó las manos, intentando recuperar el control de la situación. Por favor, mantengan la calma, estamos en la casa de Dios». Pero ni siquiera su voz pudo apagar el caos. Alejandro finalmente reaccionó. Caminó hacia Valeria. Su rostro era una máscara de confusión y enojo. «¿Qué significa esto?», preguntó, con un hilo de voz que se quebró al final. Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo intenté, Alejandro, de verdad lo intenté. Quise amarte, quise creer que este era mi destino. Pero mi corazón nunca dejó de pertenecer a Lucía». Un silencio pesado se impuso tras esas palabras. Los invitados contenían el aliento,
como si todos supieran que estaban presenciando un momento histórico para el pueblo. La tensión se volvió insoportable. Valeria se sostuvo con fuerza de la mano de Lucía, como si en ella encontrara el valor para hablar. Sus palabras, una a una, resonaron en la iglesia. Hace años, comenzó con voz temblorosa, Lucía y yo nos conocimos en secreto. Nos enamoramos, pero nadie podía saberlo. La presión de nuestras familias, el miedo al rechazo, todo nos obligó a separarnos. Un murmullo recorrió a los invitados como una ola. Ahora, todo comenzaba a tener sentido. La desaparición de Lucía, los rumores nunca confirmados, las dudas en la mirada de Valeria. Yo me fui, dijo Lucía, tomando la palabra, no porque quisiera, sino porque las circunstancias me obligaron. Pero nunca dejamos de amarnos. Los ojos de Alejandro se llenaron de furia. ¿Y entonces?, preguntó, su voz retumbando en el templo. ¿Para qué aceptaste casarte conmigo, Valeria? ¿Para qué me hiciste creer que teníamos un futuro? Valeria lo miró con profundo dolor. Porque creí que podría olvidarla. Porque pensé que el amor se podía forzar, que la vida me daría otra oportunidad contigo. Pero estaba equivocada. El ambiente era denso, casi irrespirable. Algunos invitados lloraban, conmovidos por la confesión. Otros sacudían la cabeza, indignados. Y otros, simplemente, no podían apartar la vista del drama que se desenvolvía frente a ellos como una obra de teatro imposible de imaginar. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si quisiera despertar de una pesadilla. Pero al abrirlos, la realidad seguía allí, implacable. Me humillaste frente a todos, dijo finalmente, con un tono de voz que heló la sangre de más de uno. Frente a mi familia, frente a mi madre, y frente a mí mismo. Valeria bajó la mirada, incapaz de responder. La boda había dejado de ser una celebración. Ahora era un escenario de conflicto abierto, un choque de emociones que desbordaba a todos los presentes. Doña Teresa se levantó de su asiento. Su rostro era una mezcla de rabia y dolor. ¿Cómo te atreves, Valeria?, gritó, su voz resonando en las paredes de piedra. Después de todo lo que mi hijo hizo por ti, después de todo lo que sacrificó, así lo pagas. Algunos familiares se unieron a la indignación, y la iglesia se llenó de gritos enfrentados. Unos apoyaban a Alejandro, otros comenzaban a comprender la verdad de Valeria y Lucía. El caos era total. En medio de todo, Lucía levantó la voz. Basta, dijo con firmeza. No venimos a humillar a nadie. No era nuestra intención destruir este día, pero tampoco podíamos seguir escondiéndonos. Alejandro se rió con amargura. No era su intención. Arruinaron todo. Valeria, entre lágrimas, intentó acercarse a él. Alejandro, lo siento, de verdad lo siento. Pero prefiero herirte con la verdad que condenarnos a los dos a una mentira. Las cámaras de los periodistas captaban cada palabra, cada lágrima, cada gesto. En pocas horas, aquello sería noticia nacional. La boda que terminó en escándalo. La novia que besó a otra mujer en el altar. Los titulares ya parecían escribirse solos. El sacerdote, impotente, decidió suspender la ceremonia. Hijos míos, esto no puede continuar. La multitud comenzó a salir de la iglesia, algunos entre gritos, otros en silencio, todos con la certeza de que habían sido testigos de algo irrepetible. Alejandro, solo frente al altar, miró a Valeria una última vez antes de apartar la vista. Su mundo se había derrumbado en cuestión de segundos. La iglesia quedó casi vacía, salvo por unas pocas personas que aún no podían salir del asombro. Afuera, la multitud se agolpaba, los periodistas buscaban declaraciones, y las redes sociales ya ardían con las primeras imágenes del beso. Valeria y Lucía salieron juntas, tomadas de la mano. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y determinación. Sabían que el camino por delante sería difícil, lleno de críticas y obstáculos, pero al menos ya no tendrían que ocultar lo que sentían. Lo que hicimos fue una locura, susurró Valeria. Sí, respondió Lucía, sonriendo con ternura, pero fue nuestra verdad.
y vivir en la verdad siempre es mejor que vivir en la mentira. Mientras tanto, Alejandro permanecía dentro de la iglesia, con su madre a su lado. Doña Teresa lo abrazaba con fuerza, intentando consolarlo, pero sus lágrimas caían sin cesar. Había perdido a la mujer que creía amar, pero sobre todo, había perdido la ilusión de un futuro que se desmoronó frente a todos. Con el tiempo, el escándalo de la boda se convirtió en una leyenda del pueblo. Los rumores crecieron, las versiones se multiplicaron, pero nadie olvidó aquel instante. El beso en la boda que nadie esperaba. Para unos, fue un acto de traición. Para otros, un acto de valentía. Y para todos, una historia imposible de borrar. Porque aquel beso no solo cambió la vida de Alejandro, de Valeria y de Lucía, sino también la manera en que el pueblo entero veía el amor, la libertad y el valor de enfrentar la verdad sin miedo. Ese día quedó grabado en la memoria de todos como una enseñanza dolorosa, pero necesaria. La felicidad no se construye con apariencias, sino con la fuerza de ser uno mismo, sin importar las consecuencias. Y así, el beso en la boda que nadie esperaba se convirtió en el inicio de un nuevo capítulo para todos.